Muy buenas tardes a todos. Hoy decidí no poner la cortina de música para poder aprovechar este momento, este tiempo. El tema del cual vamos a hablar hoy se llama Libérate de la Matrix. Sí, para empezar, la palabra Matrix, que en realidad se dice Matrix porque es una palabra en inglés, literalmente en español significa matriz. Eh, a veces quizás intentamos hablar de este tema y no sabemos bien qué significan las cosas, ¿no? Pero hoy voy a tratar de explicarles este concepto de una manera fácil de entender y que pueda ayudarnos a saber cómo es esto y también cuando hablamos de liberación, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿de qué nos tenemos que liberar? Muy bien. Bueno, bien les decía, la palabra matrix, que viene del inglés, significa en español una matriz. Y aquellos que han estudiado matemáticas o que han estudiado programación, como es mi caso, pues podemos entender un poquito más esto. Una matriz es un conjunto, eh, vamos a decirlo así, de números alineados. Puede ser, lo puedo decir así como de forma cuadrática que contienen una cantidad X de información, ¿sí? Eh, Se puede decir que hay matrices de una sola dimensión, matrices de dos dimensiones, matrices de tres dimensiones. Nosotros estamos viviendo en una esfera física, ¿verdad? A la cual todos conocemos como la tercera dimensión, 3D. Estamos y nos vemos como en 3D, ¿no? En tercera dimensión. Pero las matrices, como bien lo dije, que es un concepto matemático, pues pueden venir desde una dimensión en n dimensiones, ¿sí? Nosotros estamos como tal en un sistema de tres dimensiones, en un sistema en donde tenemos X, Y y Z, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, eso es una matriz. Ahora, cuando una matriz está compuesta por n cantidad de información, en este caso la información es información en números, ¿sí? Numérica, pues va a tener un cuerpo, por así decirlo, va a tener una cantidad finita de información, es decir, no es infinita, y va a poder ser manejable, es decir, tiene cierto tipo de reglas, cierto tipo de normas que la establecen y que la mantienen como una matriz X, ¿no? Entonces, eh, esto hablándole un poco a nivel matemático de lo que es una matriz, una matriz a nivel de lo que es la geometría analítica, maneja cuestiones de información para realizar mediciones de X cosa, ¿sí? Entonces, cada matriz es distinta, cada matriz es diferente. Y esa matriz que les estoy poniendo un ejemplo a nivel de matemáticas, pues va a tener ciertas características, cierto funcionamiento y hasta una cierta cantidad de manejo de información, ¿sí? Eh, Esto es lo que maneja la matemática del lado de la álgebra lineal. Hace rato les había dicho geometría analítica, pero no tiene que ver como tal con la geometría analítica, sino más bien con el álgebra lineal y a nivel general con todo lo que es la matemática o las matemáticas. Muy bien, así como este tipo de matrices a nivel matemático, a nivel algebraico, tienen leyes y normas respecto a los números, nuestro mundo físico o el mundo en el que estamos nosotros viviendo, siendo una matriz de tercera dimensión, también contiene normas
leyes que solo se rigen en este lugar, ¿no? Y ahí entran las leyes físicas, las leyes de la mecánica y todo lo que se ha ido descubriendo hasta este momento. Es decir, tú no puedes quebrantar, por así decirlo, cuando estás en este mundo, tú no puedes quebrantar la ley de la gravedad. Tú, si dices, yo he logrado vencer la ley de la gravedad y te arrojas de un primer piso, te vas a dar cuenta que no vas a poder volar. Porque la ley que rige este mundo físico sobre la gravedad dice que todo cuerpo sólido a una cierta velocidad que se tire de un lugar con cierta altura, pues va a caer, ¿no? Entonces esto es lo que la física ha estudiado y demás, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, más allá de todo esto, a nivel básico, una matriz, o lo que llamamos como matrix o matrix, eh, es un conjunto de cálculos altamente, por así decirlo, matemáticos, un conjunto de algoritmos, decimos nosotros los que hemos estudiado esto, eh, que se han implementado para que esta matriz funcione de cierta forma que parezca que todo lo que vivimos es real, pero en realidad es una simulación. Es decir, que el creador de este sistema o los creadores de esta matrix eh, han hecho cálculos muy avanzados, han establecido normas, leyes, estructuras que han establecido un funcionamiento en este lugar. Han establecido una forma de vida. Han establecido algo que ustedes han escuchado, por ejemplo, respecto a lo que es el libre albedrío. La gente cree que es libre de elegir, que es libre de escoger, pero ya hemos hablado tiempos atrás, eh, hemos hablado acerca de multiversos, multiuniversos, etcétera, y hemos dicho que al final de cuentas, en este mundo de tercera dimensión, en esta Matrix, ya está todo establecido. Y que no precisamente fue la fuente divina, ¿verdad? Eh, que, que lo haya establecido. No precisamente ha sido la fuente divina, no precisamente ha sido el bendito sea que ha establecido esta matriz, sino que ha habido arquitectos, para que me lo entiendan a nivel computacional, arquitectos de software que han armado esta ilusión, ¿verdad? Se dice que es una holografía. Son cosas que a simple vista parecen reales, pero no lo son. Y que sus creadores, a los cuales yo les quiero decir arquitectos de software, han ya establecido normas, leyes, estructuras, cálculos que al ser utilizados o manipulados van a dar un resultado. Es decir, para que me entiendas, si yo sumo uno más uno, sé que me da 2, ¿no? Y no lo puedo cambiar. Pero para que me puedan entender a más grandes rasgos, quizás uno más uno en otro sistema desconocido para nosotros, de las matemáticas que conocemos, no sea 2, sino sea 3. Es decir, que estos cálculos matemáticos, estos algoritmos que los arquitectos de este mundo han puesto en marcha o en funcionamiento, pueden tener distintos comportamientos y por lo tanto darán distintos resultados. A lo que, para que ustedes me entiendan, cuando uno entra en esta matriz, en este mundo, en esta matrix, entramos ya condicionados a todas estas leyes, a todos estos algoritmos, si lo quieren decir matemáticos o de programación. Es decir, ya venimos programados para vivir una vida X, Y, Z o a la N dimensión, a lo que, más allá que estamos en una tercera dimensión, lo que quiero decir es para vivirlo a la N posibilidad. Y que cada resultado va a depender de cómo nosotros percibamos la realidad.
A lo que voy es que la Matrix es un sistema o es un mundo falso, no es real. Esa es la palabra que quería yo encontrar. No es un sistema real, más bien no es una realidad. ¿Sí? Porque no me quiero meter en tema de sistemas porque sé que algunos no me lo van a entender, pero lo que quiero decir es que lo que tú estás viendo, el cielo que ves, los edificios que ves, eh, todo lo que perciben tus sentidos físicos, la realidad es que no es la verdadera realidad. Eso es lo que es una matrix, es un sistema programado con leyes matemáticas, físicas, bien estructuradas para dar y entregar un resultado, ¿sí? Para hacer notar que se está viviendo una realidad, para hacerle parecer a los que habitamos en este lugar que estamos viviendo una realidad, que realmente lo que está pasando es verdad, y es solamente para engañarnos. Entonces, como entramos en ese juego, no nos damos cuenta de que es falso, de que no es real, y vivimos esta vida como si realmente fuera real. Y entonces nos acontecen situaciones que no queríamos que nos acontecieran. Pasamos por temas y por tormentas de dolor y otras cosas que nosotros a simple vista vemos como injustas. Y entonces le echamos la culpa, los que, bueno, creen en un Dios le echan la culpa a su Dios, los que no creen en un Dios le echan la culpa a los demás o le echan la culpa a la misma vida. ¿Por qué? Porque fuimos programados para creer que este mundo es realmente verdad, lo cual no es así, como les comenté, es una estructura holográfica manejada y creada a través de grandes algoritmos matemáticos y físicos para generar una falsa realidad, la cual no es, ahora sí valga la redundancia, verdad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que, vuelvo a repetir lo mismo, no tenemos capacidad realmente para elegir si nosotros estamos creyendo que estamos viviendo una vida real. Si nosotros estamos creyendo que esta es la vida, la que hay que vivir, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, quizás nos casamos, quizás tenemos hijos, después nos hacemos viejos y después dejamos este mundo, creyendo que eso es la verdad, creyendo que eso es la realidad. La realidad que la Matrix es un escenario en donde se juega un juego y en donde eh, quien controla el juego es el quien lo juega. Es decir, para los que han jugado videojuegos, y estos, las personas por ahí más mayores no lo van a entender muy bien, pero lo voy a tratar de entender. Lo voy a tratar de entender cuando ven a sus nietos o cuando ven a sus hijos jugando en una consola de videojuegos. Ustedes se ponen a jugar un videojuego de fútbol y ustedes ven cómo los muñequitos van corriendo, pasando el balón de un lado para otro y meten gol, ¿no? O no meten gol, el arquero rechaza la pelota, etcétera, etcétera. Pero los muñequitos del videojuego, vamos a decirlo así, es como si fuéramos nosotros los seres humanos. Los muñequitos del videojuego creen que están jugando el partido de fútbol. Creen que están pasando el balón, creen que están metiendo gol o rechazando un gol. Se lo están creyendo, pero hay alguien detrás de la pantalla con unos controles de mando que le están diciendo cómo pasar el balón, si lo van a retrasar, si lo van a pasar hacia adelante, si van a meter gol, si van a rechazar. Eso es la Matrix explicado de una manera muy burda y básica. La Matrix, cuando tú no te das cuenta que estás jugando un juego y que crees que esto es la realidad absoluta, entonces ¿qué crees? Que tú no eres quien está manejando su propia vida. Alguien te está manejando. Alguien está dictando qué decisión vas a tomar, qué paso vas a hacer, si te vas a casar con esa muchacha o con ese muchacho, si lo vas